Los objetivos de la siguiente cápsula serán describir la estructura primaria del ADN y ARN, describir la estructura tridimensional del ADN y ARN y señalar las diferencias y similitudes entre ambos ácidos nucleicos. Si los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, es necesario iniciar describiendo la estructura molecular de un nucleótido. Empezaremos diciendo que son nucleósidos fosfatados. Pero ¿y entonces? ¿Cuál es la estructura de un nucleósido? Pues si los nucleósidos se encuentran formados por una base nitrogenada y una pentosa, que como recordarán es un carbohidrato de 5 carbonos, y si a esto le agregamos un grupo fosfato, el nucleósido se convertirá en un nucleótido. Por lo tanto, una buena definición sería que los nucleótidos son nucleósidos fosfatados. Veremos las características de cada uno de estos tres componentes. Empezaremos hablando de la pentosa, porque sobre ella se colocarán los demás componentes de la molécula. La pentosa es una ribosa de 5 carbonos ciclada en forma de furanosa y en su anómero beta. El anómero es importante porque nos dice que en esta posición se unirá la base nitrogenada y siempre irá orientada hacia arriba. Los carbonos de la pentosa se enumeran agregándole el signo prima, ya que este es el que permite diferenciar el número de carbonos de la base nitrogenada de los del azúcar. Se dice que el azúcar que posea el ácido nucleico es quien define su identidad. Existen dos tipos de nucleótidos según la pentosa que posean. Si recordarán, los carbohidratos son polialcoholes, quiere decir que cada carbono posee un grupo OH unido. Si ese hidroxilo se pierde de algún carbono, que generalmente es el carbono 2, se produce un desoxiazúcar. Por lo tanto, los ácidos ribonucleicos tienen como base de azúcar una ribosa y los ácidos desoxirribonucleicos tienen una 2-desoxirribosa, o sea, una ribosa que carece de un grupo hidroxilo en el carbono 2'. La base nitrogenada es otro de los componentes esenciales. Existen dos familias distintas, las pirimidinas, que se encuentran formadas solo por un anillo. Entre estas encontramos a la citosina, a la timina y uracilo. La otra familia son las purinas, por ejemplo, adenina y guanina. Estas se encuentran formadas por dos anillos. La base nitrogenada es quien diferencia un nucleótido de otro y por lo tanto muchas veces se hace referencia a la estructura primaria de un ácido nucleico mencionando únicamente a su base nitrogenada. Es importante mantener en cuenta que entre estas 5 bases nitrogenadas son las que conforman la estructura del ADN y ARN, existen otras a las que se les conoce como bases minoritarias. Las pirimidinas y purinas libres son compuestos débilmente básicos y por eso es que se conocen como bases. Son hidrofóbicas y relativamente insolubles en agua a pH aproximadamente de 7, lo que quiere decir que siempre se van a encontrar orientadas hacia el centro de una molécula. Cada base nitrogenada se diferencia por sus grupos exocíclicos, o sea, los que se encuentran fuera del ciclo. Si observamos las estructuras de las purinas, veremos que su anillo es exactamente igual. Este anillo está formado por una gran cantidad de metabolitos diferentes. Cuando ya se encuentra formado el anillo, se producen las diferencias entre cada purina. Veamos nuevamente la estructura de las purinas. Si sabemos que tanto adenina como guanina derivan de la inosina, que es una base minoritaria, ¿qué grupo se eliminaría o agregaría de la inosina para poder obtener la adenina? ¿Qué grupo se eliminaría o agregaría de la inosina para obtener guanina? Ahora veamos la estructura de las pirimidinas. Al igual que las purinas, las pirimidinas poseen similitud en su anillo y diferencias en sus grupos exocíclicos. Su anillo también deriva de precursores simples, y el primero en sintetizarse es el uracilo. ¿Qué grupos agregaría o eliminaría de la estructura del uracilo para sintetizar timina? ¿Qué grupos eliminaría o agregaría del uracilo para sintetizar citosina? Por último, como ya habíamos mencionado, el fosfato marca la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido. Lo hace uniéndose al carbono 5' de la ribosa. Un nucleótido tiene de 1 a 3 grupos fosfato. Cuando se encuentran polimerizados formando ácidos nucleicos, se encuentran únicamente con uno. Sin embargo, como se discutirá más adelante, para la síntesis de un polímero se utilizan enzimas polimerasas que utilizan la forma trifosfatada como sustrato, liberando un pirofosfato por cada nucleótido agregado. Luego de ver cada uno de los componentes de los nucleótidos, señalaremos aspectos importantes sobre cada uno de los carbonos de la ribosa. Al carbono 1' se le une la base nitrogenada. El carbono 2' hace la diferencia entre ADN y ARN. Y el carbono 5' es al que se le une el grupo fosfato. Al momento de polimerizar, el nucleótido siguiente se unirá al OH del carbono 3', formando un enlace fosfodiéster.
A este último nucleótido le quedará un extremo OH3' libre, al que se le unirá el siguiente, y así sucesivamente. Esto resulta en una dirección de polimerización de 5' a 3'. Hasta acá, podríamos decir que la única diferencia existente hasta el momento entre ADN y ARN es el carbono 2' de la ribosa y la presencia de timina en ADN y de uracilo en ARN. Sin embargo, estas diferencias son únicamente a nivel de estructura primaria. Ahora veremos la estructura secundaria, que es la que se genera con las interacciones de átomos vecinos y por lo tanto esta es la base de la estructura tridimensional. El ADN y ARN poseen estructuras tridimensionales diferentes. Empezaremos por describir la estructura del ADN. A inicios de 1950, Rosalind Franklin obtiene la fotografía 51. Esta fotografía a partir de cristalografía de rayos X permite observar la organización tridimensional de toda la molécula del ADN. En esa época, Erwin Chargaff determinó la cantidad de bases relativas en diversas muestras y observó su relación determinando que la composición de bases era constante para una especie. A partir de ello propuso 4 reglas que ahora se conocen como las reglas de Chargaff. La regla número 1 nos dice que la composición de bases en el ADN varía de una especie a otra. La regla número 2 nos dice que la composición de bases de ADN de diferentes tejidos de la misma especie son similares. La regla número 3 nos dice que la composición de bases de ADN determinada por especie no varía ni con edad, estado nutricional o variaciones ambientales. Y la cuarta y última regla nos dice que en todo ADN, independiente de la especie, el número de residuos de adenina es igual al de timina y el número de residuos de guanina es igual al de citosina, pero que la cantidad de adenina más timina no es igual a la cantidad de guanina más citosina. Años más adelante, los patrones de enlaces de hidrógeno más frecuentes fueron definidos por Watson y Crick, determinando que las uniones entre adenina y timina formaban 2 puentes de hidrógeno y que las uniones entre citosina y guanina formaban 3 puentes de hidrógeno. Es importante resaltar que no son los únicos grupos que pueden formar puentes de hidrógeno, sin embargo son los únicos que se forman por la rotación de la molécula. En algunas ocasiones esta rotación puede variar creando otro tipo de apareamientos que se verán más adelante en el curso. En 1953, Watson y Crick propusieron un modelo que recopiló todos los datos conocidos sobre la molécula hasta ese momento. Según este modelo, el ADN consiste en 2 cadenas helicoidales complementarias con apareamiento de bases, enrolladas alrededor del mismo eje formando una doble hélice dextrógira, con 10.5 pares de bases por vuelta. Los esqueletos hidrofílicos, que serían los esqueletos de fosfoazúcar, se encuentran orientados hacia afuera, y las bases nitrogenadas al centro. Recordemos que son hidrofóbicas. Los grupos fosfatos se encuentran desprotonados a pH fisiológico, lo que le confiere una gran carga negativa a toda la molécula, y el enrollamiento con el ángulo característico de unión entre las bases complementarias genera un surco menor y un surco mayor. Este último genera mayor área superficial, favoreciendo el acceso a una gran diversidad de proteínas y enzimas. La orientación de las cadenas es antiparalela, o sea que una hebra tiene orientación 5' a 3' y la hebra complementaria tiene una orientación de 3' a 5'. Las interacciones débiles como los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias y las fuerzas de apilamiento por Van der Waals debido a la cercanía de los átomos le brindan gran estabilidad a toda la molécula. La rotura de los enlaces de hidrógeno entre las pares de bases provoca el desenrollamiento de la doble hélice dando lugar a 2 hebras sencillas. Esto se conoce como desnaturalización. Existen 2 tipos, la desnaturalización completa y la desnaturalización parcial. Las hebras luego de separadas tienen la capacidad de volverse a unir. A esto se le conoce como renaturalización. Si las 2 hebras están completamente separadas, la renaturalización se produce en 2 pasos. El primero es relativamente lento y en él las 2 hebras se reconocen mediante colisiones al azar hasta formar un fragmento corto de doble hélice complementaria. El segundo paso es mucho más rápido. Las bases no apareadas restantes entran en registro y se aparean sucesivamente como en una cremallera para formar la doble hélice. Al momento de la replicación o transcripción se puede utilizar el principio de que las regiones complementarias de adenina y timina se desnaturalizan antes que las regiones complementarias guanina, citosina, debido a que requieren menor energía para la ruptura de los puentes de hidrógeno, ya que únicamente tienen 2.
por lo que en regiones ricas en adenina y timina se requerirá menos esfuerzo para crear burbujas de replicación o transcripción. Esa desnaturalización también puede utilizarse para la creación de dúplex híbridos de dos especies distintas y evaluar herencia evolutiva, o puede utilizarse para buscar regiones de reconocimiento específicas de una enfermedad o identificación de sujetos, entre otro montón de aplicaciones más. Más adelante se verán algunas aplicaciones de la manipulación del ADN y cómo puede utilizarse para diagnóstico. El ADN es una molécula extraordinariamente flexible, por lo que no es raro encontrar variaciones estructurales. Estas no generan efectos sobre las propiedades fundamentales, o sea que la información contenida en él no cambiará, únicamente su plegamiento tridimensional. Existen tres formas más comunes de estructura tridimensional. La forma B, que es la forma más estable en condiciones fisiológicas y la que fue descrita por Watson y Crick. La forma A, que es la que predomina en disoluciones pobres en agua. Es una doble hélice dextrógira, más gruesa y más pequeña. Posee 11 pares de bases por vuelta. La forma Z adopta un plegamiento en zigzag y es una hélice levógira, delgada y alargada, de 12 pares de bases por vuelta. Ahora hablaremos de la estructura tridimensional del ARN. Por lo general es una molécula lineal. Sin embargo, en algunas ocasiones puede formar estructuras de doble hebra, pero no existe una apariencia secundaria regular y simple. Por lo tanto, se van a formar estructuras complejas y únicas. Los apareamientos serán relativamente al azar según el posicionamiento de las bases complementarias. Como la estructura es más compleja y no es una complementariedad específica, es frecuente encontrar algunas protuberancias, bucles u horquillas.